Gracias, buenos días. Primero permítame extender un saludo a todos los trabajadores de nuestro país en el Día Internacional del Trabajo. Es evidente que este 1 de mayo es extraordinario, donde por primera vez hace 134 años los trabajadores no vamos a poder gritar a voz de cuello en todas las calles y plazas del mundo: abajo la explotación, viva los trabajadores. Sin embargo, es evidente que tampoco podemos callar. Desde casa, desde nuestros balcones, desde nuestras ventanas, el día de hoy haremos sonar nuestras cacerolas vacías y haremos de conmemorar a quienes hace 134 años entregaron la vida por hoy tener 8 horas de trabajo, pero sobre todo para conmemorar a quienes han partido enfrentando en primera línea este virus, como son los trabajadores de la salud y otros trabajadores que lamentablemente, cumpliendo su labor, han partido. Por otro, es evidente que en este 1 de mayo para los trabajadores de nuestro país la situación es crítica, compleja, producto de que se sigue afectando nuestros bolsillos a través de presentar proyectos de leyes humanitarias económicas a la Asamblea Legislativa, pero también más de 20,000 trabajadores han sido despedidos, tanto del sector público como del sector privado, en esta emergencia sanitaria, y los trabajadores continúan. Por otro lado, es evidente que al gobierno no le interesa la vida del ser humano, un gobierno inhumano que a través del Ministerio del Trabajo pronuncia acuerdos ministeriales ilegales, inconstitucionales, diciendo de que la enfermedad del COVID-19 no es un accidente laboral ni una enfermedad profesional, cuando al Ministerio del Trabajo no le compete determinar si es que es una enfermedad profesional o no. Es evidente entonces que el gobierno sigue a través de acuerdos ministeriales, a través de su política neoliberal, golpeando a los trabajadores, a los pueblos de nuestro país. Es evidente entonces que en esta crisis que viven los ecuatorianos durante más de un mes que ha sido declarada esta emergencia, los más golpeados estamos siendo los trabajadores, los más golpeados estamos siendo los pueblos de nuestro país. En este contexto, precisamente los puntos que usted ha tocado, por un lado, el tratamiento que se está dando a las leyes económicas en la Asamblea, por un lado, las revisiones precisamente a la Ley de Finanzas Públicas, y por otro a la Ley Humanitaria, en donde se plantean aportes desde el sector público y privado, como se dice comúnmente en las calles, meterle al bolsillo al ciudadano la mano para resarcir las consecuencias de una crisis económica que se ha agravado por la pandemia. Y por otro lado, en cuanto a las desvinculaciones, ¿cómo analizan ustedes la aplicación de ese artículo 169 que están argumentando muchas de las empresas orilladas en su mayor parte por la crisis para desvincular a los trabajadores? ¿Hay salida a esta situación? ¿Qué es lo que se está planteando tanto de manera legal como de manera social en este aspecto por parte de las organizaciones de trabajadores del país? Los trabajadores hemos dicho nuevamente: vamos a ser solidarios, estamos contribuyendo en primera línea. Nos mandaron a la guerra sin armas, y digo sin armas porque les mandaron a combatir el coronavirus a los trabajadores de la salud sin implementos, a los trabajadores de aseo de calles, del agua potable. Y entonces es evidente que hoy hemos planteado nuevamente ser solidarios, así como lo demostramos en el 2016, que los trabajadores y el pueblo ecuatoriano contribuyó para el terremoto de Esmeraldas y Manabí, pero ustedes conocen dónde fueron a parar esos recursos: en las manos de los corruptos. Hoy decimos nuevamente: vamos a contribuir de lo poco que tenemos los trabajadores, pero lo condenable es de que siempre que exista crisis económica, siempre que exista una emergencia, sea los trabajadores quienes pretendamos resolver esa crisis. Hoy, a través de la ley humanitaria, se pretende nuevamente que más del 64% se va a contribuir los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado. Por otro lado, los grandes grupos económicos solo estarían aportando el 35%, el 36%, y solo estarían siendo afectados el 1%. Y entonces eso es lo condenable, eso es lo que nosotros hemos planteado, de que estamos en contra. Se nos pide contribución y continúan los despidos. Hoy se pretende desvincular a más de 40,000 servidores públicos de los que tienen contrato ocasional y nombramiento provisional como tal. Siguen los despidos en el sector privado, haciendo mal uso del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que dice que se podrá dar por terminado la relación unilateral en el caso que hayan terremotos, que hayan inundaciones.
Hoy, en esta crisis sanitaria, la empresa no ha sido afectada, su infraestructura sigue intacta y luego que pase esta emergencia podrán seguir cumpliendo sus labores. Entonces, es evidente que están haciendo mal uso de la aplicación de las normas de nuestro país y lamentablemente no hay un Ministerio del Trabajo quien tutele los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, porque el ministro del Trabajo es el empleado de las cámaras, el empleado de los grandes grupos económicos. Toda su vida ha sido abogado de los empresarios. En el 2016 fue representante al Consejo Nacional del Trabajo por los empresarios y entonces hoy no le interesa tutelar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En esa línea nosotros hemos exigido al gobierno que debe emitir un decreto presidencial para garantizar la estabilidad laboral, por lo menos a la gente que hoy tiene un empleo. Segundo, que se debe cumplir y pagar la remuneración a los trabajadores, tanto a los activos como a los que han sido despedidos, para que luego se les cobre a las empresas a través de coactivas. Pero es fundamental que el gobierno entienda que hoy hay que pensar en el ser humano, en la vida como tal. Seguir despidiendo a trabajadores significa seguir afectando la economía de nuestras familias, significa seguir afectando los bolsillos de los trabajadores que no tienen para cumplir sus necesidades más elementales, que es alimentación, que es salud y educación. ¿Cómo se van a canalizar precisamente estas propuestas o estos pedidos o exigencias desde el sector de los trabajadores? ¿Es necesario acudir necesariamente a las instancias estatales, gubernamentales, a quienes tutelan precisamente estas políticas como es el propio Ministerio de Trabajo, o qué otras instancias están planteando ustedes para que se haga o se reivindique estos derechos de acuerdo a lo que se ha manifestado? Es evidente que los trabajadores no contamos con un Ministerio del Trabajo, porque desde que se declaró esta emergencia sanitaria se han aprobado acuerdos como el 077, el 080, el 081, que vulneran derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Hemos hecho denuncias a la misma Asamblea Legislativa, al mismo presidente Moreno, a la Defensoría del Pueblo, que ha hecho pronunciamientos importantes en hacer respetar los derechos humanos. El día de ayer, el Consejo de Participación Ciudadana acaba de exhortar al gobierno que pague el 40% de las pensiones jubilares, tomando en consideración que el gobierno ha dejado de pagar desde el mes de octubre las pensiones jubilares y que en los próximos meses peligra la pensión de cientos de miles de jubilados en nuestro país. Segundo, para que pague la deuda por salud. Hoy se plantea de que el IES va a atender a los trabajadores despedidos. Hemos dicho que estamos de acuerdo que nuestro patrimonio contribuye en esta emergencia, pero es responsabilidad del Estado garantizar el tema de la salud universal, es responsabilidad del Estado entonces hoy pagar el tema de la deuda, por lo menos que le debe al Instituto de Seguridad Social. Por otro lado, yo quiero llamar al pueblo ecuatoriano, a los jubilados, afiliados y pensionistas de nuestro país a estar atentos, porque hay la intención del gobierno de apoderarse de los pocos recursos que tiene el IES y del BIES, sus pocas reservas que tiene para resolver la crisis, para resolver su incapacidad que ha tenido para enfrentar esta crisis sanitaria. Entonces, yo sí hago un llamado a estar vigilantes, atentos a defender nuestro patrimonio, porque al puro estilo del correísmo, hoy nuevamente se quiere meter la mano al bolsillo del Instituto de Seguridad Social y del BIES. Entonces, hemos venido planteando estas exigencias, pero es evidente que tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa están alineados con la política neoliberal y entonces hemos plantear acciones de protecciones a la Corte Nacional de Justicia, hacer denuncias a la Organización Internacional del Trabajo, a los derechos humanos, pero es evidente que también los trabajadores y los pueblos no podemos callar y hay que estar vigilantes de cuál va a ser la participación de los asambleístas de las diferentes provincias. Hoy hemos planteado que hay que pensar primero en la vida, hay que pensar cómo garantizar comida y medicina para el pueblo y no pensar cómo vulnerar derechos individuales y colectivos. En el proyecto humanitario se pretende garantizar la flexibilización laboral en el país, cumplir una vieja aspiraciones de los empresarios que hoy quieren aprobar un contrato emergente que dure 2 años y que pueda ser renovado por 2 años a través de un contrato parcial y un contrato ordinario con la jornada de trabajo de lunes a sábado. Se quiere romper la regla de los 3/8, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio. Hace 134 años los mártires de Chicago entregaron su vida para las 8 horas de trabajo que hoy están en riesgo en otro país.
y se estaría vulnerando tres elementos fundamentales como es el tema de la estabilidad laboral, la libertad sindical y la contratación colectiva. Entonces el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, tenemos que estar atentos de cuál va a ser la participación de los asambleístas. Si aprueban ley en beneficio de los pueblos del Ecuador, de los trabajadores, o se acogen a la política neoliberal del régimen y siguen beneficiando a la banca y a los grandes grupos económicos. En cuanto se refiere también, pues se está planteando, en cambio, desde el otro punto de vista, cómo los dueños de pequeños negocios pueden resarcir esta situación sin vulnerar estos derechos de los trabajadores, porque también es importante mirar desde las dos perspectivas la situación que se vive no solo en nuestro país, sino en el mundo. Sin duda hay derechos que se han violentado, pero también hay requerimientos que tienen pequeños innovadores, emprendedores que han buscado hacer pequeña empresa y que se ven abocados también a restringir la actividad por esta crisis. Mire, es evidente que el Estado debe establecer políticas de fortalecer la pequeña y mediana industria. Ahí se genera 8 de cada 10 empleos en el país. Nosotros hemos planteado propuestas para eso y hoy tiene que el gobierno establecer políticas públicas para fomentar la pequeña y mediana industria. Nos hemos cansado de decir que hay que darle créditos a la pequeña y mediana industria a largo, mediano plazo, a bajos intereses, tanto de la banca pública y de la banca privada, por lo menos a un dígito. Sin embargo, no se toma en consideración. Hay que establecer políticas de que el Estado les dé energía eléctrica y otros servicios a bajos costos a la pequeña y mediana industria para que puedan seguir generando empleo y sostener los empleos que hoy están vigentes. Hay que fomentar el agro. Hay que pensar hoy en el tema del agro para resolver producción y empleo, y entonces hay alternativas, pero lamentablemente no se toma en consideración. Los acuerdos entre las partes tienen que ser ante el ente que es, en este caso, la autoridad competente para discutir los acuerdos entre el trabajador y el empleador para reducir la jornada de trabajo y los salarios, pero tiene que ser aplicado solo en la pequeña y mediana industria. No puede ser posible que esto sea aplicado para Almacenes El Curi, La Favorita, Supermaxi, que son grandes monopolios que pueden sostener a los trabajadores y cumplir con el pago de la remuneración. Y entonces es evidente que lo que se quiere aprobar en la Asamblea son propuestas generales y hay que pensar alternativas para la pequeña y mediana industria, pero lamentablemente el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Nos dijeron que van a pagar los bonos 2020 y pagaron por más de 350 millones de dólares y que iban a venir 200 millones de dólares para invertir en el país, en la industria. Sin embargo, no ha existido. Nos dijeron que han renegociado la deuda externa y que de esa renegociación al Estado le han quedado 800 millones de dólares. No vemos esos 800 millones de dólares. Es evidente entonces que el gobierno está haciendo uso del cinismo, de la mentira, el instrumento para pretender justificar su incapacidad que ha tenido para resolver el problema económico y sanitario de nuestro país. Y entonces nos hemos cansado de presentar propuestas para no golpear al pueblo ecuatoriano, sin embargo no se toma en consideración. Por eso este 1 de mayo nosotros volvemos a plantear que es el momento de la suspensión de la deuda externa. 12,000 millones de dólares le paga el Estado al Fondo Monetario Internacional anualmente. Por otro lado, hay que cobrar a los evasores de impuestos más de 1.500 millones de dólares. Los grandes grupos económicos tienen que aportar de manera progresiva. ¿Cómo es posible que la banca que ganó de utilidades más de 600 millones de dólares en el 2019, los grandes grupos económicos más de 450 millones, solo 30 empresas han ganado en el país 2.700 millones de dólares, solo aporten el 5%, y por eso nosotros hemos planteado que también la tabla tiene que ser de carácter progresiva. Quien ha tenido utilidades por encima del 1 millón a 5 aporta el 5%, de 5 millones al 10% aporta el 7.5%, de 10 a 15% el 10%, y de ahí en adelante el 15%. Es el momento que el que más se ha beneficiado de la economía del país más aporte en esta crisis humanitaria no se toma en consideración. Por otro lado, hay que plantear un impuesto a las 265 familias que hoy en esta emergencia sanitaria se ha publicado que tienen un patrimonio por más de 30,000 millones de dólares. Un impuesto del 2%, el Estado tendría ingreso de 600 millones de dólares.
Si tomamos en consideración estas propuestas, si el Estado tomara en consideración estas propuestas, tendría ingresos anuales por encima de los 15,000 millones de dólares, estaría resolviendo la economía, estaría resolviendo la crisis sanitaria de nuestro país sin golpear los bolsillos de los ecuatorianos. Pero es evidente que hay un gobierno al servicio del capital, de la banca y de los grandes grupos económicos, y no se toma en consideración las propuestas presentadas por los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Ahora más que nunca se hace evidente un criterio que está planteado ya desde hace varias semanas, no solamente por el hecho de la emergencia sanitaria, sino por esta emergencia económica que está golpeando, como se ha señalado ya, a muchos sectores, en donde pues los sectores de trabajadores, las organizaciones sociales también deben tomar una postura única juntamente con la ciudadanía y estos sectores productivos que sí quieren, por ejemplo, pues aportar desde cada uno de sus espacios, llegar a consensos y poder sacar adelante al país, que es la única forma que se ve una alternativa posible para salir adelante, porque de aquí en adelante se viene más difícil la situación. Podremos ya a lo mejor ir superando el tema sanitario, pero el tema económico seguirá también por algún tiempo golpeando a la situación de cada país y ahora en el Ecuador. Es evidente de que los trabajadores y los pueblos, junto a sectores que quieren salir adelante, que estamos convencidos que vamos a salir de esta emergencia sanitaria y de esta crisis económica, estamos totalmente de acuerdo en sentarnos a discutir mecanismos, políticas públicas desde la ciudadanía, desde los trabajadores, cómo salir adelante. Porque es evidente que al gobierno no le interesa. Por lo menos si le interesara que todos salgamos adelante en conjunto, la ley humanitaria que está en la Asamblea Legislativa, que de humanitaria no tiene nada, se establecería de que los aportes sean por lo menos 50-50. Sin embargo, eso no recoge la ley, como ustedes pueden darse cuenta, sino que se busca seguir golpeando a los trabajadores. Entonces, es evidente que desde la unidad de los trabajadores, de los sectores sociales, del movimiento indígena, tenemos que seguir siendo solidarios, tenemos que seguir buscando alternativas para no solo combatir esta epidemia, sino seguir pensando en la vida del ser humano, que hoy es fundamental que el pueblo ecuatoriano tenga comida y medicina, porque hay un elemento. El pueblo ecuatoriano no se está muriendo solo de el COVID-19, solo de este virus, de esta pandemia. Hoy el pueblo ecuatoriano también se está muriendo de hambre, se está muriendo porque no tiene medicinas. El gobierno irresponsablemente ha dicho que pretende hacer el levantamiento del aislamiento el 4 de mayo, cuando no ha garantizado la protección para los trabajadores de la salud, cuando no ha garantizado el presupuesto necesario para el tema de salud como tal. Se pretende levantar el aislamiento cuando en algunas provincias ha colapsado el sistema de salud, como es en Machala y otras provincias. Esa es la realidad del pueblo ecuatoriano, y el gobierno sigue pensando en este mes de mayo vuelta a pagar los bonos 2020, cuando ha dicho el ministro de Finanzas que la realidad ha superado la legalidad en la Asamblea Legislativa. Cuando pagó los bonos 2020 dijo que era un problema legal. Entonces hay que estar conscientes que hay un gobierno inhumano, que no le interesa la vida de los ecuatorianos, que no le interesa cómo garantizar comida, medicina y alimentación, y entonces nos toca a los trabajadores, a los pueblos del Ecuador, que siempre hemos sido solidarios, seguirlo haciendo y seguir saliendo adelante desde el espacio que nos corresponde. En la parte final, agradeciéndole por este contacto, ¿qué acciones demostrativas van a hacer precisamente en esta línea durante esta jornada de 1 de mayo, que limitada por las circunstancias, pues no permite las manifestaciones que tradicionalmente se realizaban con este motivo? Es evidente de que es un 1 de mayo extraordinario, pero no vamos a callar. A partir de las 10 de la mañana, los dirigentes sindicales y sociales tenemos un conversatorio nacional a través de los medios digitales. A las 12 del día hemos convocado a un cacerolazo en contra de los despidos, en contra de las pretensiones de apoderarse de nuestro patrimonio del IES, para exigir el no pago de la deuda externa, para exigir comida y medicina para el pueblo ecuatoriano, para exigir al gobierno que hay que pensar en la vida como tal, pero también hemos hecho un llamado a los trabajadores, a los ciudadanos, que embanderemos nuestras viviendas, nuestras casas con la bandera tricolor, con la bandera roja de la clase obrera, con la huipala, para ahí poner un lazo negro para conmemorar a los caídos que han estado en primera línea enfrentando este virus, esta pandemia, y que lamentablemente nos han dejado, que lamentablemente
han partido. Son las dos acciones centrales que tenemos el día de hoy y continuaremos en la lucha por tener mejores días para los trabajadores y para el pueblo ecuatoriano.